Vamos a darle inicio entonces con nuestra segunda hora clase de estudios sociales y en la primera hora clase estábamos hablando un poquito sobre lo que era el FODA, ¿verdad? Y la vocación humana como tal en el aspecto laboral y en el aspecto personal. Y vamos a ver por aquí, entonces, esto era lo que debían de hacer de tarea a los jóvenes que no se conectaron ahorita a las clases. Esta es la tarea que deben de hacer. 2 fortalezas, 2 oportunidades, 2 amenazas y 2 debilidades en su cuaderno. Le van a tomar una fotografía y lo van a subir a Edmodo. Esa es nuestra primera tarea de la clase, ¿ok? Ahora bien, vamos a nuestro segundo tema. No se preocupen que este va a ser muchísimo más rapidito. Es un tema de los derechos humanos que como tal es necesario verlo porque obviamente estamos hablando de derechos humanos, de derechos de las personas. Así que vamos a ver el contexto histórico de los derechos humanos. Vamos a ver, a grosso modo, díganme ustedes por qué es tan importante hablar de derechos humanos y por qué este es un tema que se debe de seguir mencionando siempre. ¿Por qué es tan importante hablar de derechos humanos? Por ejemplo, no he escuchado a Fanny, no he escuchado a Hermione, tampoco le he escuchado hoy. ¿Por qué es importante los derechos humanos? ¿Por qué son importantes? Para podernos defender, profe. Muy bien, claro que sí, para poder defendernos porque esto está establecido en ley. O sea, no es como que alguien quiera o no respetarlos, es una ley, ¿ok? Muchas gracias, Otila, muy amable. Vamos a continuar por acá. Miren esta frase. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad, ¿ok? O sea, el negarle a alguien un derecho humano está en contra de su propia humanidad, de sus propios principios como ser humano. Muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Qué es, o quiénes protegen, se podría decir, los derechos humanos? Los derechos humanos son protegidos por la ONU. Vamos a subrayar esto, ¿ok? O sea, les voy a pedir de favor que vayamos anotando lo que voy subrayando yo, ¿ok? Vamos a ver por acá. El tema sería derechos humanos. El subtema, Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? El tema inicial, derechos humanos. Voy a anotárselos por acá. El tema inicial. ¿Eso lo copiamos, profe? Por favor. Solo lo que yo vaya indicándoles y lo que vaya a estar en color amarillo. ¿Ok? Okay. Derechos humanos. Escriben el tema y este sería el subtema. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se dieron? Se aprobaron el 10 de diciembre de 1948. ¿En dónde? En París. Se creó la asamblea que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos han existido durante toda la historia, nada más que hasta el 10 de diciembre de 1948 se establecen como leyes que en este caso lo firmaron 194 países, ¿ok? Firmaron esta Carta de Derechos Humanos, entre ellos el nuestro, ¿bien? Lo que se buscaba con esta parte es que los derechos humanos estuvieran amparados en la ley, o sea, que estuvieran establecidos como cómo se debían de respetar como tal, ¿ok? ¿Y qué es lo que buscan? El respeto, la libertad, la justicia, la paz del mundo en general, ¿ok? Bueno, los que se vienen agregando, solamente quisiera que se anotaran lo que dice derechos humanos y la parte en donde está de color amarillo, ¿ok? El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No fue casualidad que se diera en este año. Hacía unos añitos atrás, ¿qué creen que había pasado en el mundo? ¿Qué acontecimiento pasado sucedió en 1945 que afectó a todo el mundo? Que empezó en el 39 y terminó en el 45. ¿Se recuerdan? ¿Pudo ser la Segunda Guerra Mundial o algo así? Claro que sí, Orleni, la Segunda Guerra Mundial
acababa de terminar. Entonces los países vieron la necesidad de agruparse y decir, basta ya de guerra, basta ya de conflictos, tenemos que crear un acuerdo en donde todos los países del mundo protejan los derechos humanos. ¿Okay? Así que ahí tenemos nosotros esta parte. Lo otro que vamos a notar es lo siguiente. La declaración se agrupa así: deberes civiles, derechos políticos, derechos colectivos. ¿Ok? Eso vamos a notar. La declaración se agrupa así: deberes civiles, derechos políticos y derechos colectivos. ¿Ok? Así es como se agrupan los derechos humanos. También se le llaman primera, segunda y tercera generación. ¿Ok? También se le llaman de esa manera. Bueno, a los que se acaban de agregar, estamos hablando por acá de los derechos humanos. Vamos a ver que Sebastián se está conectando el audio. Bueno, a los que se acaban de agregar, estamos anotando sobre la temática de derechos humanos. Estamos diciendo que se aprobaron el 10 de diciembre de 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que los países deben de respetar la libertad, la justicia y la mantención de paz en el mundo. ¿Ok? Esta declaración está agrupada en derechos civiles, políticos y colectivos. Muy bien. Me dice cuando ya lo tengan por ahí escrito. ¿Me dicen por ahí? Recordatorio para los jóvenes que están viendo la grabación, lo que tienen que hacer es anotar lo que está subrayado en pantalla. ¿Okay? Eso es lo que tienen que hacer para ponerse al corriente con la temática. ¿Listo? ¿Terminamos? Listo, profe. No, mi, no, Gracias. no. Me Ok, estoy copiando vamos a todavía. esperar. Ay, puntualidad, Sebastián. Mi, es que no me he dado cuenta que se tenía que meter en este mismo. Desde que iba a mandar uno Estaba nuevo. esperando que le mandara el nuevo. Sí, uno nuevo, entonces no me di Recuerden, cuenta. recuerden que mi enlace siempre lo encuentran en, valga la redundancia, en la descripción del grupo. Ok, ahí está mi enlace. Ya, profe. Listo, muchas gracias. Ok, vamos a continuar por acá entonces. Recuerden que también subo las presentaciones en Edmodo, por si de repente ustedes no anotaron algo, aquí perfectamente en Edmodo lo pueden anotar. Bueno, vamos Profe, a... ¿Sí? lo que hacemos acá con usted hay que subirlo a la plataforma. Claro que sí. Yo les voy a indicar qué cosa. Lo primero que van a subir es lo del FODA, ¿ok? Lo segundo es la segunda actividad que vamos a hacer después de este tema, ¿ok? Bueno, les mencionaba que esos derechos se clasifican en primera, segunda y tercera generación. Aquí, si ustedes quieren, pueden ir tomando anotaciones. Si no, solo presten atención, que lo que yo necesito es que me comprendan. El cuaderno aguanta con todo, pero yo quiero que ustedes en su mentalidad recuerden algunas cosas importantes. En primer lugar, abarca los derechos de primera generación. Lo voy a hacer con el dedo porque se mira muy borroso. Esto se dieron como tal, ahí dice, ¿verdad? Se produce como consecuencia de los abusos de las monarquías y gobiernos absolutistas del siglo XVIII. ¿Ok? Así es como se dan los derechos de primera generación. Después de la Revolución Francesa, estos derechos se aprobaron porque en ese periodo de tiempo estaba el feudalismo en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo en Europa, en donde los reyes eran personas deshumanizadas, no respetaban al pueblo, etcétera. Entonces hubo la famosa Revolución Francesa el 14 de julio de 1789 y ahí es donde derrocan a los reyes, a Luis XVI y a María Antonieta, ¿ok? Entonces el pueblo se rebeló y ahí se declaran los primeros derechos humanos de primera generación. Los derechos de segunda generación, vemos nosotros por acá, constituyen, dice ahí, algo importante que no les mencioné de los de la primera, es que abarca los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación abarcan los derechos sociales, económicos, culturales, ¿ok? Y estos se reconocieron al final del siglo XIX.
¿Con qué acontecimiento histórico? Con las revoluciones que estaban en toda América, ¿verdad? Entonces, como tal, se aprueban, ¿verdad? Aquí mencionan que también pueden iniciarse con las revoluciones industrial, por ejemplo. Aquí lo menciona también, miren, ¿ve? Vamos a ver, estos derechos se refieren a las condiciones de vida y acceso de bienes materiales y culturales. O sea, las personas ya empiezan a tener como que su propia libertad y empiezan a adquirir a defender sus propios ideales, sus costumbres, sus tradiciones, todo esto va parte de estos derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, perdón, comprenden el derecho a la paz, el desarrollo y disfrutar de un ambiente sano. ¿Cuándo se dan estos derechos? El surgimiento de estos derechos se dan como consecuencia de los peligros y amenazas de la humanidad en la época actual, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Que se fueron aprobando estos derechos. Aquí vemos entonces, escuchemos, primera generación después de la Revolución Francesa. Segunda generación, después, en este caso, de la Revolución Industrial o de las revoluciones que se dieron en América. Tercera generación al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Es más, yo siento que hay algunas cosas que no se les van a recordar, entonces vamos a anotar solo lo que les voy diciendo. Primera generación, se aprueba. Solo voy a poner acontecimiento. Al finalizar la Revolución Francesa. Anoten esto. Siento que no se les va a memorizar todo lo que les acabo de mencionar. Al finalizar la Revolución Francesa, ¿ok? Esa sería la primera, de primera generación. De segunda generación, al finalizar la Revolución, ¿cuál les había dicho? Industrial. Gracias. La Revolución Industrial, claro que sí. Y la tercera generación sería al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y ahí los tenemos entonces, los derechos de primera y segunda generación. Muy bien. Profe, Vamos. Ajá. ¿la revolución es la F? La Revolución Francesa. Ok. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos derechos se agrupa en un acontecimiento histórico principal. O sea, cada uno de estos derechos se va dando después de una revolución, después de un conflicto armado, pero se convierten en ley hasta qué derechos se convierten, empiezan a convertir en ley estas clasificaciones, hasta qué acontecimiento, hasta el de la tercera generación, ¿ok? Hasta este acontecimiento se empiezan a establecer en ley los derechos humanos. Muy bien. No estaría de más que luego le pega una revisión a esta grabación, porque, por ejemplo, tenemos que saber de qué hablan los derechos de primera generación, de qué hablan los de segunda, de qué hablan los de tercera. Como les digo, yo voy a subir esta presentación en Edmodo, así que ustedes perfectamente pueden ver ahí, ¿verdad? De qué se trata cada uno de estos derechos. Me informan cuando ya hayan terminado. Ya, profe, profe, ¿dónde la segunda, dónde dice la revolución de qué? Industrial. Okay. Industrial. Creo que sí les voy a poner acá los nombres, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Revolución industrial. La primera, recuerden que era la francesa. Se fijan que ninguno de estos derechos se aprobó de forma pacífica. Ninguno. Todo fue después de algún conflicto armado, después de alguna guerra, después de alguna revolución. Nada se aprueba casi siempre, ¿verdad? Nada se aprueba así de forma pacífica. Todo
tiene que tener algún contexto violento, lastimosamente. Muy bien, ¿terminamos de copiar? ¿Sí? Todavía no. Ok, vamos a esperar aquí un momento. Yo sí, Miss. Listo, listo, gracias. Ya, profe. Gracias, vamos a esperar un momentito, 2 minutitos para que termine de anotar los que no lo han hecho. Muy bien, ahorita vamos nosotros a empezar con nuestra segunda tarea del día de hoy. Okay, la primera fue el FODA, la segunda es la que vamos a iniciar ahorita. ¿De qué se va a tratar? Vamos a ver un video, ¿ok? Un video como de un proceso evolutivo de los derechos humanos. Y ustedes van a anotarme en su cuaderno 5 cosas que le haya llamado la atención del video. Lo voy a reproducir una vez y si ustedes me dicen, profe, me faltó agregar una, lo reproduzco nuevamente, ¿ok? Pero ustedes van a anotar 5 cosas que a usted le haya llamado la atención de la temática, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Listo, ¿terminamos por acá entonces? Sí, profe, terminamos. Sí. Bueno, vamos a ver por acá entonces, déjenme un momento. Vamos a iniciar con la segunda etapa, como les mencionaba. Solo permítanme por aquí. Voy a habilitar todo lo del video. Igual, tienen que tener ahí su cuaderno a mano para que puedan anotar lo de lo que viene ahorita, ¿ok? Lo del video. Solo permítanme. Ok. Denme un momento, vamos a ver. Muy bien. Ok, aquí está. Bueno, a los que los que están viendo esta grabación, ahorita vamos a iniciar con nuestra segunda tarea. La tienen que hacer en su cuaderno también. Y es necesario, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver el siguiente video y vamos a tomar anotaciones de lo que más le haya llamado la atención a usted el video. Son 5 ideas principales, ¿ok? Son 5 ideas. Ahorita solo vamos a escuchar y van a anotar, ¿ok? Vamos a comenzar por acá. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente... ¿Me escucha? Sí, profe. Ok, dice, al principio no habían derechos humanos. Y miren, el primer año que nos aparece ahí es 1761. Les mencionaba entonces que ustedes van a ir tomando anotaciones de 5 ideas que le hayan llamado la atención del video. Ok, ahora sí, guardo silencio y podemos... Profe, Ajá. ¿qué le ponemos antes como el tema? O sea, Tarea 2, pueden ponerle tarea 2, ideas principales del video. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, comenzamos. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. Ok, no voy a estar interfiriendo, ok, solamente esta vez. Quiero que vean este dato importante. Dice que el primer registro de derechos humanos se logró con Ciro el Grande. Cuando Ciro tomó como emperador, había muchísimos esclavos. Entonces, él lo que hizo, en vez de seguirlos sometiendo, los liberó a todos. Y escribió eso en un cilindro. Entonces, ese es como el primer registro de derechos humanos. El cilindro de Ciro, ¿ok? Así que ahora sí, continuamos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran.
Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto... Ok, le voy dando una ayudadita. Disculpen, yo dije que no iba a interferir, pero sé que en algún momento van a necesitar una ayuda. Lo que están viendo son acontecimientos históricos que se han logrado en base a derechos humanos. Por ejemplo, acaban de ver la revolución o la independencia, en este caso, de los Estados Unidos, que se logró gracias a que las personas dijeron, no necesitamos estar haciendo haciendo el trabajo para otra persona, tenemos la libertad de poder hacerlo desde nosotros, porque recuerden que Estados Unidos estaba sometido con la colonia británica, entonces ellos como tal alcanzaron su independencia, fueron de América el primer país, ¿verdad?, que alcanza su independencia, ¿ok? Vamos a ver, continuamos. El romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Ahí pueden agregar otro dato, Mahatma Gandhi fue una de las personas que dijo todas las personas debemos de tener derecho, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa importante que podemos anotar nosotros en nuestras ideas principales. ¿Cómo se escribe el nombre? ¿Mahat qué? Mahatma Gandhi, ahorita se lo voy a escribir, ¿ok? Aquí se lo voy a escribir en pantalla. Voy a poner un color amarillo para que lo puedan ver. Por aquí, vamos a ver. Por acá, en oscurito. Profe, después va a volver a poner el video. Claro que sí. Miren, después tenemos 2 horas de cívica. Y en cívica solamente es una tarea, un tema, una tarea en clase, así que va a ser rapidito. Así que podemos tomar tiempo de ahorita, ¿verdad? De esta clase. ¿Ok? Ahí está, Mahatma Gandhi. ¿Qué dijo él? Que todas las personas tenemos derechos. ¿Ok? Así que eso es algo importante porque muchas veces hay ciertos beneficios que supuestamente solo lo adquieren los ricos, pero él dijo que todas las personas tenemos derechos. Muy bien, ¿podemos continuar? Sí, profe. Listo, vamos a ver por acá pues. Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. Okay. En nuestro resumen también podemos escribir cosas negativas, no solamente positivas. Por ejemplo, ahorita acaban de ver uno de los retos más grandes que tuvieron los derechos humanos. ¿Cuáles fueron? Los nazis. Sí, los nazis, pero principalmente antes de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, ya había habido una Primera Guerra Mundial. Entonces pueden escribir como una idea principal que a lo largo de la historia, los derechos humanos han tenido grandes retos, como por ejemplo las guerras mundiales.
a lo largo de la historia, los derechos humanos han tenido muchos retos, como por ejemplo las guerras mundiales. ¿Ok? Bueno, Profe, ¿sí? a lo largo de la historia. Los derechos humanos han tenido muchos retos, como por ejemplo las guerras mundiales. ¿Ok? Como por ejemplo las guerras mundiales. Listo. Listo, listo, gracias. Bueno, Ya. si ustedes ven, estamos cerca de terminar con nuestra hora de sociales, pero como en cívica tenemos 2 horas y solamente es una actividad corta, así que voy a tomar el tiempo para que terminemos con esta tarea. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. ¿Okay? También puedes decir que luego de tanto acontecimiento se decretó la creación de los derechos universales humanos, ¿ok? Miren, jóvenes, ustedes lo pueden ir haciendo con sus propias palabras, es lo que a usted les llame la atención del video, ¿ok? No tiene que ser exactamente tal cual como lo está diciendo ella, lo pueden hacer con sus propias palabras sin ningún problema, ¿ok? Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con... Voy a parar aquí. Esto es muy emotivo, ¿verdad? Porque lastimosamente sí es una tarea que se sigue cumpliendo o se sigue, ¿verdad? Tratando de cumplir. El personaje que acaban de ver ustedes por aquí es Martin Luther King, ¿ok? Este personaje ha quedado en la historia porque fue una de las primeras personas en hablar contra la segregación racial en los Estados Unidos, hablar de que las personas negras también poseían derechos. Y ustedes saben que en Estados Unidos y en parte del mundo hubieron algunas leyes que, por ejemplo, separaban los baños de los ricos de los pobres, de los blancos, perdón, de los blancos de los negros, ¿ok? O, por ejemplo, en los transportes públicos no podían andar negros sentados, tendrían que ir parados, y así sucesivamente, muchas cosas. Martin Luther King o Rosa Parks, por ejemplo, fue una de las primeras personas que dijeron, basta ya de eso, ¿ok? Y así hay muchas más en el mundo. Bueno, vamos a terminar de verlo.
Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Ok, ahí tenemos entonces este video. Yo sé que algunos no terminaron. Podemos también agregar otra idea. ¿Qué vieron ustedes al final del video? ¿Qué les llamó la atención de esto? ¿Qué hay que? los dejé calladitos. ¿Qué observaron al final del video como conclusión? Profe, yo al final no, o sea, al final no, sino que como cuando pregunta, bueno, se me olvidó. ¿Por qué por qué tantas cosas, o sea, viendo derechos humanos? Así es, ¿por qué tanta injusticia aun cuando están establecidos en ley? Podríamos decir también entonces que los derechos humanos son una tarea que se sigue cumpliendo o se sigue buscando que se cumplan en su totalidad. Eso lo podemos agregar también como idea principal. Vean lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir este video en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y ustedes, me gustaría que me enciendan las cámaras ahorita, los que puedan, los que tengan la oportunidad, por favor, enciendan las cámaras. Les quiero mencionar esto. Voy a mandarles el video ahorita en el grupo de WhatsApp y ustedes van a tener más tiempo para que lo vean y hagan las ideas principales que les faltan. Nos vamos a conectar a las 9 de la mañana para nuestra clase de educación cívica, ¿ok? Va a ser bien cortito lo que vamos a hacer en cívica. Así que les voy a dar el tiempo ahorita para que hagamos lo del video. Vamos a hacer lo del video ahorita, se los mando por WhatsApp, ustedes lo ven con más paciencia, con más calma. Y así ustedes terminan las 5 ideas principales. ¿Les parece? Está bien, profe. Bueno, pues así vamos a quedar entonces ahorita. Nos vamos a conectar a las 9 para la clase de educación cívica, a las 9. ¿Ok? Bueno, vamos a ver pues. Nos vemos entonces dentro de un rato, les mando el video, terminan las ideas principales, nos conectamos a las 9. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de un ratito. Bueno, vamos a ver por acá.